Norma Internacional de Contabilidad número 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El grupo de maestrandos está conformado por Shirley Guerra, Eder Lemus, Gary Velázquez, Arsenio Duarte, Felicita Sick, Olga Espina y Karina Lara. El objetivo de la NID 10 es establecer cómo deben manejarse los hechos ocurridos después del cierre del periodo contable en los estados financieros. Dos aspectos a considerar es cuándo deben ajustar los estados financieros. Si un hecho posterior proporciona evidencia de condiciones que ya existían al final del periodo, la entidad debe reflejarlo en sus estados financieros. ¿Qué información debe revelar la entidad? La entidad debe divulgar en sus notas financieras información sobre hechos ocurridos después del cierre que sean relevantes para los usuarios que van a observar los estados financieros, incluso si no requieren ajustes. Además, la norma nos indica que si los hechos posteriores demuestran que la empresa no puede continuar operando, no debe preparar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre el alcance de esta norma. La NIC 10 será aplicable en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Estos hechos básicamente pueden ser favorables o desfavorables. Definición de hechos ocurridos después del cierre del periodo del informe. Definición. Estos hechos ocurridos después del cierre del periodo del informe son aquellos eventos que ocurren en la fecha del cierre del periodo del informe y la fecha en que los estados financieros son autorizados para su emisión. Los hechos pueden tener un impacto material en los estados financieros de la entidad. La clasificación de estos hechos son dados que hechos que proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo del informe, dado que pueden influir en la estimación de los activos y pasivos, y hechos que son indicativos de condiciones que surgieron después del periodo del informe. Estos hechos no afectan las cifras del periodo cerrado, pero pueden ser relevantes para la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Reconocimiento y medición. Según la NIC 10, el reconocimiento corresponde a los hechos ocurridos después del cierre, deben ser reconocidos en los estados financieros en base a su naturaleza, dado que son hechos que proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo del informe. Estos hechos deben ser ajustados a los estados financieros y como por ejemplo es que se recibe información sobre la insolvencia de un cliente antes de la fecha de autorización de los estados financieros. Además, están los hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo del informe, los cuales no deben ser ajustados en los estados financieros, pero sí deben de ser divulgados, como por ejemplo la venta de un activo significativo después del cierre del periodo. Y medición corresponde a la medición de los hechos ajustables, dado que los hechos que afectan las condiciones preexistentes se ajustan a los valores actuales. Esto puede implicar ajustar los activos o pasivos a su valor razonable en la fecha de los hechos ocurridos. Y la medición de hechos no ajustables corresponde a los hechos que surgen después del cierre y no afectan las condiciones preexistentes, dado que no deben modificar las cifras del balance, pero deben divulgarse en notas explicativas si tienen un impacto significativo. Por ejemplo, si un cliente tiene una deuda con la entidad, se declara insolvente después de la fecha de cierre, es necesario ajustar el valor de la deuda en los estados financieros si la insolvencia ya existía al cierre del periodo. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Entre los ejemplos tenemos la resolución de un litigio judicial posterior al periodo sobre el que se informa. 2. La recepción de información después del periodo sobre el que se informa que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, o de que el importe de un deterioro de valor anteriormente reconocido para ese activo necesita ajustarse. 3. La determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de activos adquiridos o del importe
de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. Continuando con el tema, tenemos los hechos ocurridos después del periodo que se informa que no implican ajustes. Estos reflejan las condiciones que surgieron después del periodo que se informa. Tenemos algunos ejemplos: la reducción en el valor de mercados de las inversiones, la compra de activos, los incendios de mercaderías o propiedad, planta y equipo, el comienzo de una reestructuración, las variaciones de las tasas impositivas en las leyes fiscales. En el tema de los dividendos no se reconocen como un pasivo al final del periodo porque no existe obligación en ese momento. No habían sido contraídos, la obligación, la misma se contrajo en el periodo siguiente o en el periodo presente, por tanto no se necesita realizar ajustes dentro de sus estados financieros. Dejo al siguiente compañero. Si recordamos, en el marco conceptual nos habla de que una entidad elaborará sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, toda vez ésta no tenga intenciones de liquidar en un futuro previsible. Pero en la NIC 10 nos indica que si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, que tiene la intención de liquidar o cesar las actividades, la entidad no podrá elaborar los estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha. El deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa, cuando esto sucede, puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha es apropiada o no. Si no lo fuera, ante este efecto, es un hecho importante para la NIC y la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización, no simplemente un ajuste en los importes que se hayan hecho utilizando la base de contabilización original, que sería sobre la base de negocio en marcha. Cuando los estados financieros no son elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, la NIC 1 nos indica en su párrafo 16 la revelación de que los estados financieros no han sido elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha y que la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Finalmente, la NIC 10 establece la información a revelar en caso de que se presenten hechos después del periodo sobre el que se informa. De esta manera, la información que se revelará es la fecha y responsable de la autorización, de la actualización de la información y la naturaleza del evento con la estimación de sus efectos. Para finalizar, podemos decir que aquellos hechos que proporcionan evidencia sobre situaciones que ya existían al final del periodo sobre el que se informa implican ajuste, mientras que aquellos que proporcionan evidencia sobre situaciones que no existían al final del periodo sobre el que se informa no implican ajuste. Pero dependiendo ya sea de la materialidad, deberán revelarse por otra parte la fecha de autorización de los estados financieros. Dependerá de si la entidad cuenta o no con un comité. Cuando la entidad tiene un comité, la fecha de autorización de los estados financieros será aquella en que el comité la autorice. Y cuando no tengan algún comité, los estados financieros quedan aprobados para su publicación cuando la gerencia lo autoriza. Gracias por su atención.